Son las 8:30 de la noche en Bogotá, Quito y Lima y continuamos en Directo América edición nocturna. Seguimos comentándoles los principales hechos del día. Les agradecemos su sintonía. Vamos con los titulares de esta jornada. Los agricultores franceses continúan bloqueando las vías que conducen a París para acercar la ciudad. Piden medidas tanto nacionales como a nivel europeo para rentabilizar sus exportaciones y reducir la burocracia y aseguran que son víctimas de competencia desleal. En Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo aseguró que la fiscal general Consuelo Porras se rehusó a cumplir con su mandato al retirarse de una reunión de gabinete. La funcionaria dijo que su presencia en la cita era ilegal y Arévalo rebatió que analizarán cómo actuar de acuerdo con la ley. Ya son 16 los países que han frenado su financiación a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, tras las denuncias de que el personal del organismo colaboró con Hamás en los ataques contra Israel del 7 de octubre. Recuerden dejarnos todos sus comentarios con el numeral directo América F24. Vamos a iniciar en Francia, donde continúan los bloqueos de las principales vías que conducen a la capital. Los agricultores siguen protestando en medio de su descontento por las medidas anunciadas por el gobierno, entre ellas la prohibición de ciertos insumos campesinos dentro del país, lo que obliga a importar productos que ellos mismos podrían producir. Piden mejores condiciones a nivel nacional, pero también dentro de la Unión Europea. Veamos el informe. Este es el punto que materializa todas las tensiones, la competencia desleal de productos extranjeros. Quiero que veamos qué medidas adicionales podemos tomar en estos temas de competencia desleal. No es normal que te impiden usar ciertos productos. Los agricultores franceses están en desventaja en comparación con sus vecinos europeos. En su búsqueda por el desarrollo sostenible en materia de ecología, Francia ha ido más allá de las normas europeas en ciertos puntos. Los neonicotinoides, por ejemplo, son ampliamente utilizados en la remolacha azucarera, pero se dice que afecta a las abejas. Los agricultores europeos pueden usar algunos de ellos, excepto en Francia, donde todos están prohibidos desde 2016. El gobierno prometió una alternativa, pero nunca la ha presentado y, en consecuencia, los cultivos han sido devastados por una enfermedad y se han reducido un 30% entre 2017 y 2022. Francia ahora importa remolacha desde Alemania, rociada con neonicotinoides, e incluso desde Ucrania, que cultiva remolacha transgénica, tratada con ciertas moléculas prohibidas desde años en la Unión Europea, en una paradoja que afecta a todos los sectores agrícolas. Es necesario revisar todo el sistema. Necesitamos algunas propuestas concretas sobre la tributación de productos importados del extranjero que entran en competencia desleal con nosotros, que se elaboran con especificaciones completamente diferentes a las nuestras. También los criadores de aves de corral tendrán que respetar las nuevas normas para luchar contra la producción intensiva. Mientras tanto, Bruselas facilita la importación de aves de corral ucranianas, 2 o 3 veces más baratas y producidas en granjas gigantes. Hoy, todo el sector agrícola francés está en crisis, en déficit en comparación con sus vecinos europeos. Francia pasó del segundo al quinto lugar mundial en exportaciones agrícolas en 15 años. La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, acudió este lunes a una reunión convocada por el presidente Bernardo Arévalo, pero se retiró anticipadamente alegando impedimentos legales. El jefe de Estado aseguró que con ello la funcionaria se rehusó a cumplir con su mandato al no rendir cuentas de su gestión al frente del Ministerio Público. Patricio Peralta con los detalles. Un nuevo desaire de la fiscal general al presidente de Guatemala. Aunque estrecharon manos en un breve encuentro, la fiscal Consuelo Porras se retiró minutos después. Es el segundo intento de Bernardo Arévalo por encarar a la fiscal, quien realizó varios intentos para evitar su investidura. Porras alegó impedimentos legales y justificó su salida. Me vi en la necesidad de retirarme, ya que la reunión se pretendía llevar a cabo en el marco del Consejo de Ministros, que por mandato constitucional y legal me prohíbe participar. Arévalo, quien le pidió públicamente la renuncia a Porras, negó que el objetivo de la reunión tuviera que ver con su dimisión. La semana pasada, Porras ya fue invitada por el presidente para hablar sobre trabajo interinstitucional, pero la fiscal tampoco acudió. Utilizando argumentos que no aplican, comunicó su decisión de retirarse de la Junta de Ministros, rehusándose a cumplir con su obligación legal establecida en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
En consecuencia, el Gobierno de la República estará examinando en las próximas horas las acciones legales que proceden. El presidente de Guatemala ha hecho énfasis de que Porras es acusada internacionalmente por vínculos de corrupción y al no tener potestad para removerla, insiste en su renuncia, aunque la fiscal ha reiterado que no va a renunciar y amenazó también con emprender acciones legales contra cualquiera que intente expulsarla antes de 2026. Luego de esta visita frustrada, como lo ha calificado Arévalo, Porras invitó al presidente a una nueva reunión para el próximo 7 de febrero. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no aceptará que políticos de Estados Unidos, a los que calificó de deshonestos, usen a México como piñata de cara a las elecciones de 2024 por temas como el tráfico de fentanilo y la migración. Además, cargó contra el presidente Joe Biden, a quien calificó de tener una postura demagógica si cierran la frontera a cambio de un acuerdo con los republicanos por el presupuesto. Es muy demagógica la postura. Vamos a cerrar las fronteras. Sí, por ejemplo, lo respeto mucho al presidente Biden, se ha portado muy bien. Antes también lo hizo el presidente Trump, fue muy respetuoso de nosotros. Entendemos las circunstancias, pero imagínense cerrar la frontera. Grupos defensores de los derechos de los animales llevaron a cabo manifestaciones el domingo luego de que en la Ciudad de México se realizara la primera corrida de toros en 2 años. La práctica había sido suspendida en 2022, pero la Corte Suprema revocó la medida. Veamos. La plaza de toros más grande del mundo de nuevo se ve abarrotada de espectadores. El domingo se llevó a cabo la primera corrida de toros en la Ciudad de México, luego de que la Corte Suprema anulara hace cerca de un mes una medida que suspendía la celebración de esta práctica. Miles de personas aplaudieron el retorno de la llamada Fiesta Brava. Es una raza que se cría para esto y además, bueno, como verás, la derrama económica, la cantidad de trabajos que genera el toro, o sea, es muchísimo lo que se mueve. Los fanáticos de las corridas de toros dicen que esta práctica centenaria genera cerca de $400 millones al año en México, además de guardar una gran importancia cultural. Pero para los defensores de los derechos de los animales es una barbaridad que normaliza la violencia. Durante una corrida de toros, el animal es apuñalado con diferentes elementos con la intención de debilitarlo antes de que el torero use una espada para matarlo. El espectáculo del domingo desató protestas afuera del estadio. Esto, la verdad, es que es demasiado sádico. Estamos en contra de la tortura, de la matanza, de que sea un entretenimiento y que se aplauda, que se protejan. Y se registra en medio de una larga batalla legal. En mayo de 2022, un tribunal local ordenó el fin de la práctica en respuesta a una demanda presentada por un grupo activista. El máximo tribunal del país revocó temporalmente esa suspensión en diciembre de 2023 mientras se discute el caso. 4 de los 32 estados de México ya han prohibido las corridas de toros. Ya son 16 los países que le han retirado su apoyo a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Esto tras las denuncias de que trabajadores del organismo colaboraron con Hamás en los ataques del 7 de octubre contra Israel. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recordó que 30.000 personas trabajan en la agencia y pidió no suspender la financiación. Por sus siglas en inglés, la UNRWA se creó en 1949 y desde entonces ha ayudado con labores humanitarias en Medio Oriente. Conozcamos un poco más de esta organización y de su funcionamiento. Creada hace 75 años, tras la Primera Guerra Árabe-Israelí, la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, también conocida como UNRWA, ha sido durante mucho tiempo un salvavidas esencial para los millones de palestinos registrados en la agencia. Su objetivo es brindar asistencia y protección humanitaria, ofreciendo una amplia gama de servicios. En materia de educación, más de 500.000 niños están matriculados en escuelas gestionadas por la agencia, así como la atención sanitaria y la gestión de unos 60 campos de refugiados. La UNRWA desempeña un papel crucial en la Franja de Gaza. 13.000 de los más de 30.000 empleados de la agencia trabajan en el enclave, repartidos en más de 300 instalaciones. La situación en Gaza ya era crítica desde el inicio de la guerra el 7 de octubre.
Según datos de la ONU de agosto del año pasado, el 63% de la población padecía de inseguridad alimentaria y dependía de la ayuda internacional, y más del 80% viviendo en situación de pobreza. Su financiamiento depende principalmente de donaciones voluntarias de países miembros de la ONU. En 2022, los principales donantes fueron Estados Unidos y Alemania, con más de $340 millones y $202 millones respectivamente, seguidos por la Unión Europea con $114 millones. Esto suma un presupuesto que supera con creces los $1.000 millones, casi 1.200 millones en 2022. Entre tanto, en la Franja de Gaza, al menos 215 personas han perdido la vida y otras 300 han resultado heridas en medio de los ataques israelíes de las últimas 24 horas. Esto cuando falta una semana para que se cumplan 4 meses de conflicto y cuando la ofensiva se concentra en el sur, donde según estimaciones de Naciones Unidas se han refugiado al menos la mitad de los desplazados internos. No obstante, Israel advirtió que pronto sus tropas entrarían en acción en el norte del país, en la frontera con Líbano. Por su parte, Hamás reiteró que no habrá liberación de rehenes hasta que Israel frene los bombardeos. Cambiamos de tema. En Rusia, el presidente Vladimir Putin registró su candidatura a las elecciones presidenciales del 17 de marzo. El jefe de Estado busca su 5º mandato de 6 años como aspirante independiente, pese a tener el apoyo del partido oficialista Rusia Unida, que controla ambas cámaras del Parlamento. Putin goza de una aprobación del 80% según las encuestas y hasta el momento otros 3 candidatos están registrados para los comicios. El comunista Nikolai Haritonov, el ultranacionalista Leonid Slutsky y el representante de Gente Nueva Vladislav Davankov. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, presentó su llamado Plan Mattei, un programa con diferentes aristas que busca frenar la migración irregular desde África. El plan de la funcionaria de ultraderecha contempla una inversión de más de 5.000 millones de euros en África e incluye proyectos en educación, agricultura y energía. El proyecto fue presentado durante la cumbre Italia-África, celebrada en la sede del Senado romano, con la presencia de representantes de una veintena de países africanos e instituciones y fue halagado por la Organización Internacional para las Migraciones. El hecho de que la conversación no sea en realidad toda sobre migración, sino sobre cómo se impulsan mejores resultados de desarrollo, cómo se invierte en energía verde, cómo se invierte en formación para el empleo, esa es una manera mucho más eficaz de hacer frente a las presiones migratorias que simplemente hablar de cómo impedimos que la gente cruce el Mediterráneo. En Japón, 3 extranjeros interpusieron una demanda por racismo en contra de la policía de ese país tras alegar que constantemente son interrogados por tan solo no parecer japoneses. Se trata de la primera demanda de este tipo y que revive el debate sobre la falta de apertura en el país nipón. Constantes interrogatorios por parte de la policía por su apariencia étnica, presunción de cometer crímenes y discriminación. Son un fenómeno cotidiano para los extranjeros o ciudadanos de distintas etnias residentes en Japón. Así lo denunció un grupo de 3 personas que han asegurado ser víctimas de hikikomori o perfil étnico policial. Mucha apatía aquí ha permitido que personas como yo sean abusadas y maltratadas. Incluso si perdemos la demanda, lo cual dudo mucho, creo que sí podemos mostrar una problemática que la mayoría de la gente simplemente no dice. Quiero que entiendan que esto es algo cotidiano. Los demandantes exigen el equivalente a 20.000 euros por daños y perjuicios, tras asegurar que muchas veces han sido interrogados por la policía tan solo por su apariencia física. Se trata de la primera demanda de este tipo en contra de la policía japonesa y que demuestra una problemática en el país, donde la inmigración aumenta año tras año, pero tan solo el 25% de los extranjeros cuenta con un estatus de residentes permanentes, según revela un informe. Así como el 2,3% de toda la población ha nacido en el extranjero. En un día te pueden parar varias veces porque no existe tal sistema para proteger a personas como nosotros. Y a lo largo de los años me han parado muchas veces sin importar dónde o qué esté haciendo. Cuando conduzco o camino, tomo un tren, ando en bicicleta, es simplemente incontable. Hace una semana el debate se reabrió en el país nipón, luego de que Carolina Shino, una modelo nacida en Ucrania, fuera coronada como la nueva representante de Japón en Miss Universo, dividiendo la opinión entre los que no creen que ella represente verdaderamente el país y los que lo ven como una apertura cultural.
En Reino Unido, una investigación constató la transmisión accidental de la proteína causante del Alzheimer, una enfermedad hasta ahora asociada a la vejez y a la genética. El estudio verificó que 5 pacientes que fueron tratados con una hormona del crecimiento contaminada con la proteína beta-amiloide, proveniente de tejidos cerebrales de cadáveres y en desuso desde 1985, desarrollaron la enfermedad a pesar de no tener la edad ni antecedentes familiares. Así llegamos al final de esta emisión de Directo América en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar con nosotros, que ya llega Amal Benotman con toda la información del continente africano en África 7 días. Feliz noche para todos.